Digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, vamos a empezar trabajando el curso de ciencia y tecnología, ¿no? Justamente como les venía diciendo con respecto a ciencia y tecnología, ¿no? Hemos estado hablando días anteriores con respecto al tema de la buena alimentación, ¿no? ¿Y por qué es importante partir sobre una buena alimentación? Porque les decía que todo lo que nosotros realizamos en nuestro día a día, sea de lunes a viernes, incluyendo los fines de semana, está asociado a una buena alimentación, ¿no? Una buena alimentación y una práctica de hábitos saludables, ¿no? A ello también le podemos añadir el tema de la higiene. Pero aquí es importante que nosotros nos ubiquemos bien, chicos. De ahí les voy a decir que seamos bastante cuidadosos, ¿no? Con ese aspecto, ¿no? Con cada aspecto que te acabo de mencionar. Le voy a pedir, por favor, que estemos atentos. Ya vamos a estar atentos porque voy a empezar a compartir las diapositivas mientras le voy explicando con respecto al tema, que es un tema muy interesante, ¿no? Hoy vamos a indagamos sobre los alimentos transgénicos y procesados, ¿no? Algunas de las interrogantes que ustedes me hacían en clase, ¿no? Me preguntaban sobre qué era un alimento transgénico, qué efecto tenía, ¿no? Los alimentos también procesados, ¿no? Son iguales que los naturales, tienen los mismos beneficios, qué consecuencias voy a tener si consumo este tipo de alimentos. Bueno, algunos de estos puntos los dialogamos en clase, pero el día de hoy vamos a centrarnos específicamente en estos dos tipos de alimentos. Obviamente vamos a compararlo con los naturales, ¿no? Porque ese es el objetivo, ¿no? El darnos cuenta eh, por qué debemos optar por un tipo de alimento específico, ¿no? Bueno, sexto B, como ya sabes, y quien te habla, tu profesor, tu tutor, ¿no? Muy bien. Eh, para ello, primero voy a ubicar un plato para comer saludable, ¿no? Y este está asociado naturalmente a alimentos naturales, alimentos naturales. Tu plato, ¿no? Incluso pusimos algunos ejemplos, ¿no? Para nosotros era muy habitual, muy común que el arroz, por ejemplo, ocupe la mitad del plato, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Lo cual es un hábito, ya hemos convertido en algunas casas en una costumbre, pero es tiempo, ¿no? De cambiar esta perspectiva, ¿no? Y centrarnos en cómo debería ser nuestra alimentación adecuada, ¿no? Entonces podemos saber que mira, en esta porción más grande de la mitad, ¿no? Del plato encontramos vegetales, ¿no? Y hay una información ahí que dice, mientras más vegetales y mayor variedad es mejor, ¿no? No solamente un solo tipo de vegetal, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Aquí no voy a considerar las papas, ¿no? Eso no, no. Estamos hablando de vegetales, ¿no? Y es importante las ensaladas que ocupen la mayor cantidad de porción de nuestro plato, ¿no? Algo que de repente no ocurre, o en la mayoría de casas no ocurre, ¿no? Tenemos ahí la ensalada como un acompañamiento, ¿no? Pero vemos que cumple un papel fundamental, ¿no? Una porción también, miren, de frutas, que si bien más que en el plato, o sea, el hecho que nos puedan acompañar en la alimentación, también podemos ver aquí, ¿no? Una porción grande también del plato, lo que es la proteína saludable, ¿no? Como una variedad de granos, ¿no? Aquí voy a encontrar, ¿no? Perdón, escoja pescados, perdón. Escoja pescados, aves, legumbres, ¿no? Como habichuelas, frijoles, ¿no? Nueces. Limite las carnes rojas, ¿no? Las carnes rojas, o sea, cuando dice límite no es que no las voy a comer, ¿no? Sino que voy a disminuir su consumo, ya que nosotros lo asociamos, son tan agradables que muchas veces queremos comerla con frecuencia, ¿no? Entonces hay que limitar, ¿no? Hay que saber cuántas veces podemos comer y en qué medida poder hacerlo, ¿no? Dice el queso también, evite el tocino, ¿no? Carnes frías, ¿no? Carnes procesadas, ¿no? Por ejemplo, las hamburguesas, yo tengo que evitar o limitar, ¿no? Limitar su consumo. Limitar significa reducirlo, ¿no? Los granos integrales, ¿no? ¿No? Que acá los vemos de color marrón, ¿no? En la porción del plato dice coma variedad de granos como cereales, integrales como el trigo, ¿no? Como el trigo integral, la pasta de granos, el arroz integral, limiten los granos refinados como el arroz blanco y el pan blanco. Entonces, si nos damos cuenta, estos dos productos los comemos con mucha frecuencia y sobre todo en nuestro país, ¿no? El arroz blanco lo acompañamos para prácticamente casi todas las comidas y el pan blanco también lo consumimos en gran medida, ¿no? Pero acá dice que es importante limitar, disminuir, ¿no? Disminuir y reemplazar esto con un pan de trigo, ¿no? Integral, con arroz integral, porque también hay arroz integral. Entonces podemos reemplazarlo, ¿no? Al principio de repente
El sabor no nos va a parecer el más agradable, pero si lo convertimos en un hábito vamos a poder disfrutar de sus beneficios, pero también de su sabor, ¿no? Ello debe ir acompañado con un vaso con agua, ¿no? Tomar agua, no un té, un café con poco o nada de azúcar, prácticamente limitar el azúcar, limite la leche y lácteos, ¿no? Puede ser una o dos porciones al día, y el jugo, ¿no? Un vaso pequeño al día, ¿no? Un vaso pequeño al día. Hay que evitar lo que son bebidas azucaradas, ¿no? Por ejemplo, la gaseosa, ¿no? Estos frugos, estos productos tienen gran cantidad de azúcar que terminan siendo dañinos, ¿no? Se motiva el uso de aceites saludables, ¿no? Aceites saludables como el aceite de oliva, ¿no? Para cocinar en ensaladas, son beneficiosos para nuestro organismo, ¿no? Entonces quería poner primero un panorama de lo que debería ser nuestra comida, ¿no? Adecuada, ¿no? Nuestro plato saludable, lo que deberíamos consumir, ¿no? Entonces, esto es el ideal. Ahora, vayamos un poquito a otros aspectos, ¿no? Que si bien representan, ¿no? Lo que debería ser el ideal, no siempre se da esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy? Pues investigar, no hay que investigar, hay que conocer sobre los efectos que producen los alimentos transgénicos, ¿no? Y procesados en nuestra salud y en nuestro medio ambiente, ¿no? Y aquí hay un dato importante, ¿no? Porque muchas veces decimos no sabía, ¿no? Pues esa es una respuesta muy común, no sabía. ¿No? Entonces, por eso es importante investigar, ¿no? ¿Qué efectos tienen estos productos transgénicos, estos productos procesados en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios con los cuales vamos a evaluar este tema que trabajamos, ¿no? El partir de hipótesis, siempre en ciencia planteamos una hipótesis, no una posible respuesta, que está asociado mucho a lo que creemos, ¿no? Yo creo, yo pienso, ¿no? Recoger información, información que la voy a compartir, ¿no? Y ha sido compartida en el grupo, y que también la vamos a leer, analizar aquí. Recoger información sobre los efectos que producen los alimentos transgénicos, ¿no? Y procesados, para responder a la pregunta de investigación, pero al final, ¿no? Porque partimos de una pregunta o una respuesta inicial y una respuesta final, ¿no? La respuesta inicial es lo que yo pienso, ¿no? Y la respuesta final es después de haber leído la información, después de haberla analizado, ahora pues tengo una visión más amplia, ¿no? Comparar, contrastar significa comparar, contrastar y argumentar sus respuestas finales en relación a sus hipótesis, ¿no? Citando información confiable, ¿no? O sea, yo no voy a consumir alimentos procesados, pero ¿por qué no? Partiendo de qué efectos tiene en nuestro organismo, ¿no? Explica la conclusión de su investigación a través de un cuadro comparativo. Bueno, este punto básicamente lo vamos a trabajar de manera presencial. Son los tres primeros puntos los que vamos a tomar como referencia para poder eh, obtener y cumplir el propósito que hemos planteado el día de hoy, ¿no? Ahora vemos los criterios. Acá tenemos una imagen, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde vemos a una persona que está utilizando un insecticida, ¿no? Y si te das cuenta, el insecticida tiene la forma de una fruta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? Él dice, vean qué práctico, ¿no? Los transgénicos tienen su propio insecticida. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso, no? Entonces, ahora en el transcurso y el desarrollo de la clase, pues vamos a analizar un poquito ese aspecto de los transgénicos, ¿no? ¿Qué es un transgénico? ¿No? Y por qué este hombre está diciendo y expresando esto, ¿no? Está utilizando una fruta, ¿no? Que es producto de los transgénicos, pero dice, vean qué práctico, ¿no? Los transgénicos tienen su propio insecticida, y al costado vemos, no, a dos choclos, ¿no? Uno le dice al otro, ¿no? ¿Cómo sabes, cómo sabes que es un transgénico? Y él dice, nomás míralo, ¿no? Y si te das cuenta, esa fruta es colorida, ¿no? Vemos en este caso una piña que no tiene las características habituales de una piña, ¿no? Si te das cuenta, tiene varios colores, ¿no? Entonces, se distingue, se observa las características de un transgénico, ¿no? Porque no va a tener las características naturales de un alimento, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver, por ejemplo, un atún, ¿no? Que es un pez, y aquí lo veo como conserva, ¿no? Aquí vemos un choclo y acá vemos una conserva, ¿no? Y aquí vemos también lo que se puede producir, porque aquí podemos ver los tres aspectos, ¿no? El producto natural, el alimento natural, el alimento y los alimentos procesados, ¿no? Los alimentos transgénicos y procesados, ¿no? Entonces, ello lo vamos a ver, ¿no?
y vamos a responder algunas interrogantes como qué son los alimentos transgénicos y procesados, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo podemos identificar si un alimento es transgénico o procesado? ¿Y qué diferencias hay entre los alimentos, estos alimentos, con los alimentos naturales, ¿no? Para ello vamos a plantear la siguiente pregunta de indagación. Esta es la pregunta de indagación. ¿Qué efectos producen los alimentos transgénicos y procesados en nuestra salud y en el medio ambiente? ¿No? Esa es la pregunta con la cual vamos a buscar analizar el consumo de estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú piensas? Por ejemplo, ¿no? Un producto transgénico, un producto procesado. Los procesados tal vez son los que son más habituales para nosotros, ¿no? Estos chisitos, estas papitas Lay's, estos productos que han pasado, ¿no? Eh, por fábricas antes de consumirlos nosotros. ¿Qué efectos crees que tienen en nuestra salud? Yo pienso que son, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pienso que son así? ¿No? De repente pienso que son dañinos, porque pienso que son beneficiosos, porque yo pienso que son iguales que los productos naturales. ¿Por qué? Recuerdas que el por qué es muy importante, ¿no? Porque es el argumento con el cual das tu opinión, ¿no? Toda opinión tiene argumentos. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, quiero centrarme en la información, ¿no? Porque una cosa es lo que yo pienso. Una cosa es lo que tú piensas, ¿no? Y otra es lo que la información nos dice con respecto a los alimentos transgénicos y alimentos procesados. Recordando que los alimentos naturales son aquellos donde el ser humano pues no ha tenido una intervención directa, ¿no? Sí, en su riego, ¿no? Pero en su crecimiento natural, ¿no? En su cuidado natural, ¿no? Entonces, estos alimentos pues son bastante beneficiosos para nuestro cuerpo, ¿no? Lo hemos visto en el plato que mostramos al inicio, ¿no? Todos estos hablamos de productos naturales que son beneficiosos para nuestro cuerpo. Ahora, ahora sí, a través de esta lectura vamos a hablar de los alimentos transgénicos y procesados, ¿no? Que los puedes ver en estas imágenes, ¿no? Un señor que está mirando un choclo, pero lo mira con cierta extrañeza, ¿no? Y en la parte inferior vemos productos enlatados. Ahora, los alimentos transgénicos y procesados son temas muy importantes que debemos conocer para cuidar nuestra salud y entender mejor lo que nosotros comemos, ¿no? Antes de comer, debo tener conocimiento de qué es lo que estoy comiendo. Partamos de los alimentos transgénicos. Son aquellos que han sido modificados en su ADN en un laboratorio para que tengan ciertas características que no tienen en su forma natural. ¿No? Entonces, un poquito haciendo un comparativo, ¿no? Es como si tomo un producto y puedo separar sus características y las puedo modificar, ¿no? Para yo decir, bueno, este producto se pudre, ¿no? Entonces, ¿no? Este producto, ¿no? Puede ser un tomate, que puede ser alguna fruta, y digo, se pudre, ¿no? Tiene un periodo, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, si yo pongo una fruta, la pongo en un lugar y no la consumo, pasan algunos días, va a empezar a madurarse, ¿no? Entonces, en un producto transgénico alteran las características de este producto para que pueda durar más tiempo, ¿no? Alteran su ADN y eso va a generar que este producto tenga más tiempo de duración. Entonces, algunos productos, ¿no? También son afectados por las plagas de insectos que los destruyen completamente, ¿no? Entonces, en los alimentos transgénicos también alteran su ADN. ¿Para qué? Para que los insectos no puedan dañar considerablemente estos alimentos. Aquí mencionan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos tomates transgénicos pueden ser más resistentes a las plagas, lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? O a las condiciones del clima, y así producir más comida. También existe maíz y soya transgénica, ¿no? Que ayudan a los agricultores a tener cosechas y a reducir el uso de pesticidas, ¿no? Entonces, los pesticidas son justamente para matar estas pestes, ¿no? Estos insectos que destruyen las plantas. Entonces, el producto transgénico surge como una respuesta a ello, ¿no? ¿Cómo puedo enfrentar a estos insectos? Pues altero el ADN del producto para que tenga ciertas características, ¿no? Sin embargo, no hay quienes temen que estos alimentos puedan afectar la salud de las personas, ¿no? Si bien vamos a decir que científicamente no está comprobado completamente de que puedan generar algún tipo de daño en nuestro organismo, entonces el estar expuestos, el haber sido modificados, van a generar temor, ¿no? Ahí va a haber el temor de que estos alimentos de una u otra manera puedan afectar nuestra salud o incluso el medio ambiente si no se usan con cuidado, ¿no? Porque, pues, un error, ¿no? Un error vamos a decir, en el proceso
puede alterar demasiado el producto y por ende también puede someternos a las personas que consumimos ese producto de una u otra manera ver afectado nuestra salud, ¿no? Porque no es natural. Todo lo que no es natural siempre va a tener un riesgo, ¿no? Al ser consumido. Por otro lado, ¿no? Eso es por el lado de los alimentos transgénicos. Entonces, un alimento transgénico es aquel que ha sido modificado, ha sido cambiado. ¿Para qué? Para que pueda tener un mayor tiempo de duración, para que no se pudra con facilidad, para que los insectos no lo puedan destruir, ¿no? Para que tenga ciertas características que puedan hacer que vamos a decir, que dure más tiempo, por utilizar un término, ¿no? Por otro lado, los alimentos procesados son aquellos que han sido preparados, han sido transformados o manejados en fábricas, ¿no? Antes de que puedan llegar a tu casa, no puedan llegar a nuestra mesa, ¿no? Por ejemplo, una lata de conservas, ¿no? Nosotros, probablemente muchos de ustedes han comido el durazno, pues una fruta muy agradable, muy rica. Sin embargo, pues como postre venden, ¿no? Unas latitas, venden duraznos, ¿no? Que a veces tienen pues 3, 4, 5, 6 meses obviamente esta fruta si fuese natural ya se habría podrido, ¿no? Entonces, sin embargo, ha pasado por un proceso, ¿no? Para que no se malogren, ¿no? Entonces, como dice acá, nuestros productos vendrían a ser productos procesados, ya que han sido manejados en fábricas antes de que puedan ser consumidos. Muchos de estos alimentos contienen, ¿qué elementos conservantes? Colorantes y otros aditivos que ayudan a que duren más tiempo y tengan un sabor más agradable, no más atractivo, ¿no? Y pueden tener un sabor agradable. Sin embargo, tienen el riesgo de, al contar con elementos químicos, puedan generar o van a generar a la larga daños en nuestro organismo, ¿no? Aunque son fáciles de conseguir, son más prácticos y a veces hasta económicos, muchos alimentos procesados contienen alto nivel de azúcar. Por ejemplo, los famosos frugos, ¿no? Que uno los compra y dice, bueno, son elaborados a base, pues, ¿no? De una fruta en particular, así que deben ser buenos, ¿no? Sin embargo, el nivel de azúcar es bastante elevado, ¿no? En los que tienen azúcar, ¿no? Hay otros que tienen gran cantidad de sal o de grasas saturadas, lo que puede ser muy perjudicial si estos son consumidos en exceso, ¿no? Y a veces por ser tan fáciles de conseguir, ¿no? Las personas deciden, ¿no? En vez de preparar un jugo o algo así, dicen, no, mejor le envío de sus frugos, ¿no? En vez de en este caso, ¿no? Comprar la fruta, no, a lo mejor le envío, pues no, su conserva, ¿no? Entonces vemos que estos productos que han sido expuestos, ¿no? A todos los elementos que hemos mencionado, que son productos químicos, al consumir en exceso, ser consumidos en exceso, van a generar daños en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso algunos productos industriales eliminan nutrientes importantes de nuestros alimentos, ¿no? Dejando menos vitaminas y minerales para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por lo mencionado, los alimentos transgénicos eh, pueden ser útiles, sí, ¿no? Para resolver problemas de alimentación en el mundo, ¿no? Porque recordemos que las plagas destruyen grandes cantidades de alimentos, ¿no? Y pueden ayudar, sí, ¿no? Pueden ayudar a resolver este problema, ¿no? Pero también debemos asegurarnos de que sean seguros para nuestra salud, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Los alimentos procesados, por su parte, deben ser consumidos con moderación, ¿no? O sea, es inevitable que los consumamos, pero sí de manera moderada, ¿no? No que sea un hábito, no que lo consumamos todos los días, ¿no? Son tan fáciles y de repente hasta agradables en su sabor que muchas personas lo han convertido en prácticamente su alimento del día a día. Es importante que aprendamos a distinguir entre los alimentos naturales, ¿no? Como son las frutas, las verduras, ¿no? Las carnes, pescados, y los alimentos transgénicos o procesados, ¿no? Es importante que nos diferenciemos y que sobre todo prioricemos el consumo de productos naturales. Lo ideal es consumir alimentos frescos, alimentos naturales, siempre que sea posible, naturalmente, y limitar y disminuir el consumo de los alimentos que vienen en empaques, ¿no? O que han sido modificados en laboratorios, ¿no? O sea, no nos dice que no los consumamos nunca, ¿no? Pero limitar, disminuir su consumo. Además, algo muy importante el día de hoy, ¿no? Debemos leer las etiquetas de los productos para saber qué contienen y evitar aquellos que tengan muchos ingredientes artificiales, ¿no? Hoy en día tenemos los famosos octógonos, ¿no? Donde nos dan información del producto. Un momentito en la ficha vamos a ver justamente este tipo de información. Conocer sobre los alimentos transgénicos y procesados nos ayuda a tomar decisiones más saludables, ¿no? Y a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, también es importante
saber que podemos preparar en casa comidas saludables y deliciosas, ¿no? Como ensaladas, frutas, verduras, platos típicos que muchas veces han sido diseñados por nuestras madres, nuestras abuelitas, ¿no? Entonces, ellas mayormente o siempre van a optar por productos naturales, ¿no? De esta manera aprenderemos a comer bien, ¿no? Y a mantenernos sanos, que es fundamental, ¿no? Disfrutando de nuestros alimentos sin preocuparnos demasiado por los ingredientes que no conocemos bien, ¿no? Muy bien, entonces esta lectura es, a partiendo de esta lectura ya puedo responder, ¿no? Tuviste una explicación inicial, ¿no? Lo que tú pensabas, ¿no? Yo pienso que esta es tu explicación inicial. Ahora, a la luz de lo que has leído y que puedes seguir leyendo, responde a tu explicación final, ¿no? ¿Qué efectos tienen los alimentos transgénicos y procesados en nuestra salud y en el medio ambiente, ¿no? Partiendo de estos dos elementos, ¿no? Tu idea inicial y la información que has recibido en la ficha y que has leído y que hemos leído aquí también, pues poder dar una respuesta más elaborada, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar. Les voy a dar el espacio, el tiempo. Antes de ello, te voy a mostrar tu ficha de trabajo. Aquí está la ficha de trabajo para que puedas tenerlo presente. Ya esta ficha nos va a ayudar ya a que podamos desarrollar, pues, ¿no? Lo que se ha planificado y sobre todo poder, como dice, ¿no? Como decía el objetivo, ¿no? Investigar, indagar, ¿no? Indagar. Ya, muy bien. Voy a compartirlo aquí. Y acá está. Esta es la ficha que también ya se compartió con ustedes. Dice, indagamos sobre los alimentos transgénicos y procesados, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Investigar, ¿no? Sobre estos alimentos. La información la tienes. Aquí esta imagen también la vimos, ¿no? ¿Qué efectos producen los alimentos transgénicos en nuestra salud, en el medio ambiente? Aquí colocamos lo que tú piensas. Yo pienso que, no lo que yo te decía hace un momento, y para que tu respuesta sea válida, para validar tu respuesta, para saber si lo que tú pensabas es correcto o no, es importante tomar tu plan de acción, ¿no? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Qué necesito saber? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Los efectos de los productos o alimentos transgénicos y procesados, ¿no? ¿Dónde lo vamos a buscar? En la ficha, ¿no? En esa ficha informativa que te he brindado, ¿no? ¿Cómo registraré la información? Pues en esta ficha de trabajo. ¿Y qué materiales o recursos vas a necesitar? Bueno, ahí ya tú sabes, ¿no? ¿Qué materiales vas a necesitar para trabajar? Dice, ahora te invitamos a leer el texto de los alimentos transgénicos y procesados. Lo puedes leer, lo hemos leído también aquí en el transcurso del video, pero también lo puedes volver y yo te sugiero que lo vuelvas a hacer, ¿no? Y después de haber leído, responde a estas preguntas, ¿no? ¿Qué son los alimentos transgénicos? ¿En qué se diferencian de los naturales? Puedes mencionar algunos beneficios de comer y riesgos de comer algunos alimentos transgénicos, porque es importante aprender sobre los alimentos transgénicos en nuestra alimentación y qué opciones de alimentos naturales podemos elegir en vez de alimentos transgénicos, ¿no? O procesados, ¿no? En vez de consumir una papita, ¿no? Las papitas Lay's, ¿no? En vez de consumir de repente un chisito, en vez de consumir ese tipo de productos, ¿qué alternativas naturales tenemos, ¿no? Y aquí ya vamos a empezar a responder, ¿no? A estructurar para nuestra explicación final. Muy bien, aquí dice completa la siguiente tabla. Acá te menciona algunos productos, por ejemplo, el pan integral, ¿no? El yogur, la naranja, los embutidos, el brócoli, ¿no? ¿Qué sería, no? ¿Es un transgénico, es un producto natural o procesado? ¿Qué nutrientes tiene, no? ¿Qué comentarios puedes agregar? De repente por ahí puedes buscar información sobre el brócoli, ¿no? Y ahí puedes añadir, o sobre los embutidos, ¿no? Los embutidos, ¿no? La jamonada, ¿no? Esos productos que nosotros compramos y que son agradables, ¿no? El hot dog, ¿no? Son agradables, pero cuán beneficiosos son para nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí hay una información adicional con respecto a los octógonos, ¿no? Estos son los octógonos que vienen, es obligatorio que vengan en los productos, ¿no? Dice alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas, contiene grasas trans, o sea, esta información es importante, ¿no? Muchas veces ni siquiera las miramos en los productos, ¿no? Y es importante que lo leamos, pero sobre todo sepamos qué significan, ¿no? Acá tienes una lectura que te va a ayudar a complementar y sobre todo a que puedas tomar mejores decisiones con el objetivo de que de estar sano, ¿no? Toda esta alimentación obviamente va acompañada de actividad física y aspectos que también, ¿no? Vamos reforzando y también mencionando en clase. Muy bien, chicos. Entonces,
recuerda que el propósito es que conozcamos y valoremos los productos naturales y que también tomemos decisiones, hagamos un compromiso con uno mismo, ¿no? Porque recuerda que tu salud, hoy todavía eres un niño, pero más adelante serás un joven, un adulto y un anciano, ¿no? Entonces queremos tener una vida plena, ¿no? Y para tener una vida plena tenemos que tener una alimentación saludable. Muy bien, chicos, entonces quedo a la espera de las actividades y siempre recordando que lo que trabajamos tiene objetivos, no tiene propósitos para tu vida cotidiana.